Con la llegada del mes de diciembre, las actividades comerciales antes de la pandemia se convirtieron en la manera de recuperar a nivel comercial alguna pérdida que se había tenido durante los primeros trimestres. Sin embargo, en el 2020, con la aparición y propagación de la pandemia COVID, esta realidad se interrumpió. Aunque tuvimos una actividad decembrina, las ventas por las medidas de bioseguridad no fueron iguales. En el 2021, con la llegada de las vacunas y una población que con segunda dosis supera casi el 60%, la actividad comercial ha mejorado mes tras mes. Para la empresa privada, los indicadores del último trimestre parecen mostrar un crecimiento superior al año anterior 2020, aunque sí los niveles del 2019. Lo único real es que las ventas que se hagan en materia de juguetes, ropas y en general ventas durante este periodo servirá como un medidor de lo que pudiera suceder en los próximos meses. Para mantener este ritmo, se debe continuar con las medidas de bioseguridad, entre ellas el cumplimiento del decreto 852 del 29 de septiembre que habla de una asistencia del 100% siempre y cuando se cumplan con el esquema completo de vacuna, el uso de código QR, además de las medidas de bioseguridad de uso de gel alcoholado, mascarilla. En caso de restaurantes, de no pedir el código QR, solo se permitirá la asistencia de un 50% de asistencia. Lo que se debe tener presente es que la pandemia no se ha ido y debemos mantener las medidas de bioseguridad. La principal de ellas es el uso de mascarillas, el distanciamiento social, uso de gel o alcohol y la vacunación. En nuestro caso, se cuenta con la vacuna de refuerzo tercera dosis. Hoy, en A Profundidad, hablaremos de las compras de diciembre y la recuperación económica en el país. ¿Qué tal? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera, como siempre también en compañía de Jorge Luis Sánchez. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el movimiento comercial para la recuperación económica y sobre todo también sobre los protocolos de bioseguridad establecidos a raíz del COVID-19, y todo esto conlleva para que los panameños mantengan las medidas de bioseguridad y, valga la redundancia, con todos los requisitos en cuanto al distanciamiento social y el uso de alcohol y otro tipo de protección para evitar que usted se contagie del COVID-19. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a un programa realmente interesante porque estamos tratando de poco a poco establecer esta nueva normalidad. Claro, Carlos, muchas gracias a la teleaudiencia. Recuerda que este programa se transmite el domingo a las 11 de la mañana y definitivamente un poco la recuperación económica, pero sobre todo tratar de un poco de volver a ese diciembre de movimiento comercial. He visto a nivel nacional e internacional cuñas que hablan de volver a celebrar la Navidad, y para eso tenemos invitado, comienzo con las damas, a Melba Cruz, que es directora general de salud del MINSA, y Samuel Cohen, que es el director de la Cámara de Comercio. A ambos, muchas gracias por estar en el programa, y comienzo con Samuel, que tal vez nos pudiera decir, Samuel, el Black Friday de este año movió la brújula, movió las manecillas en dirección positiva para este diciembre que tenemos ya casi pasado el Día de la Madre. Buenos días. Definitivamente que para nosotros el movimiento comercial del último trimestre del año es sumamente importante. Nosotros hemos hecho varias mediciones a través del año, cada trimestre, y tenemos varios indicadores que nos indican que estamos logrando un movimiento comercial mayor definitivamente que al del 2020. Definitivamente no estamos en los niveles del 2019 porque tuvimos una caída importante en el 2020, pero la recuperación sí se está dando. Por ejemplo, en el último trimestre de este año ya vemos números positivos en los temas de recontratación, y aun cuando el número del último trimestre tiene una estacionalidad distinta y esa estacionalidad no se está cumpliendo, la perspectiva sí es hacia mayor contratación en este último trimestre. Así que para nosotros en la Cámara de Comercio definitivamente que las medidas que estamos tomando
para controlar la pandemia y también para impulsar la reactivación han sido positivas. Bien, doctora Melba Cruz, gracias por estar con nosotros y tal como lo dice el director de la Cámara de Comercio, pues se vislumbra ya un poco más el movimiento comercial en comparación a lo que se vivió el año pasado. Se esperaba que la situación del COVID-19 en nuestro país se mantuviera el control como ya en los últimos meses. Sin embargo, hay una nueva variante que crea o activa las alarmas y esto conlleva también pues a continuar con esas medidas de bioseguridad muy importantes, a pesar de que el panameño pues ya poco a poco está asistiendo a los comercios. Se mantienen unas medidas de aforo también de restricción para que poco a poco pues no nos vayamos creando ese desemboco que teníamos los panameños para estas fechas en las compras. Sí, cómo no. El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, ¿verdad? Preocupados, ¿verdad?, por preservar la salud y también en vías de la recuperación económica, ¿verdad?, y el retorno a la normalidad, pues, y gracias también a los indicadores que le hemos estado dando seguimiento y que gracias a Dios, pues, los resultados han sido muy favorables. Todo esto pues por las medidas que se han tomado y por la cooperación tanto de la población como de los comerciantes. Tenemos que un decreto, que es el decreto 852, que establece 2 tipos de aforo para cualquier tipo de actividad. Tenemos el aforo del 100%, este aforo del 100% para las personas o los dueños de locales o los organizadores de algunas actividades, ¿verdad?, que deseen hacer actividades con el 100% de aforo. Esto quiere decir que las personas que van a participar, ya sean los organizadores, los trabajadores o los asistentes, deben estar con su esquema de vacunación completo. Pero el compromiso es que los organizadores o dueños de locales deben verificar que todo el que asista tenga su esquema de vacunación completo, ya sea a través de la tarjeta de vacunación o ya sea a través del código QR. Los que no deseen realizar actividades al 100% pueden realizarla al 50%, pero cumpliendo entonces con algunas regulaciones específicas, como es el distanciamiento, si son actividades, restaurantes o actividades bailables o qué sé yo, con un distanciamiento entre mesas de mínimo 2 metros, ¿verdad? Solamente podrán hacer actividades donde se atienda en la mesa, ¿verdad? No habrán barras o atención de servicios en común, buffet, etcétera. Deberán de mantener la distancia entre las burbujas, ¿verdad? Los que atienden, aparte de mascarilla, deben tener careta. Entonces, y cumplir con los lineamientos del Decreto Ejecutivo 405, que son los lineamientos para el retorno a la normalidad post-COVID del 11 de mayo del 2020. También en la página web y en las gacetas oficiales están publicadas varias guías dependiendo, ¿verdad?, de la actividad o de los tipos de locales. Tenemos guías para supermercados, guías para farmacias, guías para el retorno, ¿verdad?, a la normalidad de los almacenes, para eventos tipo congresos, para la playa, los que deseen ir a la playa, en fin, ¿verdad?, todas las guías específicas para diferentes tipos de actividades la pueden encontrar en la Gaceta Oficial y en la página web del Ministerio de Salud. Samuel, una pregunta. Los empresarios están 100% de acuerdo con el decreto 852. ¿Qué tan lo regular que se está haciendo en los comercios es recibir aforo 100% o el aforo 50%? ¿O eso depende de cada empresa que lo tome? Cada empresa realmente toma la decisión de cómo va a regular su aforo. Realmente lo que estamos viendo es que principalmente no se está haciendo un control de los códigos QR ni la tarjeta de vacunación, porque en algunas actividades comerciales eso no es posible. Pero siempre nosotros
estamos llamando a nuestra membresía y a todo el comercio a cumplir con los reglamentos, a mantener la distancia, mantener el gel alcoholado y exigir la mascarilla, porque este movimiento debe ir reactivándose, aprendiendo a vivir con las nuevas regulaciones, siempre cumpliendo con lo estipulado por el Pero, por gobierno. ejemplo, perdón, Carlos, hablemos, Samuel, y no sé si la doctora Melba quiere opinar. Hablamos de comercios, por ejemplo, estamos en Soho Mall, un negocio un poco más exclusivo, de menos cantidad de gente, pero hablemos de malls donde hay almacenes populares. Y por ejemplo, para el Black Friday, para el Día de la Madre, los estacionamientos se hablaban de que estaban copados completamente. Estos almacenes que son populares, de corte popular, donde la población masivamente acude, ¿cómo se manejan? ¿Con el código QR, se manejan con el código de 50%? ¿Cómo lo manejan ustedes? Y la doctora se nos puede decir si han hecho alguna evaluación, pero usted primero. En esos comercios masivos realmente el control es a través del aforo. Realmente comercios de aforo. Comercios con muchas entradas, con muchos accesos y con muchos clientes. Realmente el control del QR o de la tarjeta de vacunación se hace imposible. Entonces nosotros cuidamos el aforo y el distanciamiento dentro de los locales, brindando instrucciones a nuestros colaboradores a que también velen porque esas reglas se cumplan. Los dueños de locales, y si se va a realizar alguna actividad, pues los organizadores tienen la potestad de decidir qué tipo de aforo va a ser su actividad o qué tipo de aforo van a establecer en sus locales. Lo importante aquí es que el que decida 100% vacunado, que diga mi local va a ser para atención 100% de aforo, 100% vacunado, es responsabilidad del dueño del local verificar que de verdad ese 100% sea para personas 100% vacunadas. Entonces, si yo pido autorización para un local 100% vacunado, debo garantizar que todo el que entre sea 100% vacunado. Debe entonces verificar en la entrada que todo el que entra tenga su esquema de vacunación completo, ya sea a través de la tarjeta de vacunación o ya sea a través del código QR. Por eso tienen la potestad de decidir si su local va a ser 100% vacunado. Una vez él decida, hace la solicitud a través de la región de salud correspondiente, ellos hacen las evaluaciones, si cumplen con los requisitos, pues los autorizan, se les da un sticker que se va a poner en las entradas que dice 100% vacunado. La responsabilidad del comerciante es garantizar que lo que él solicitó lo va a cumplir. Todo el que entra a ese local será 100% vacunado. Bien, y sobre ese punto, pregunta también para los dos, iniciando con el director de la Cámara de Comercio. ¿Están conscientes los empresarios de la situación que se está dando en Europa? ¿Se están tomando medidas restrictivas ante la presencia de la cuarta ola o del nuevo virus Omicron? Y también para la doctora, ¿qué tipo de sanciones se están aplicando a los comercios que no están cumpliendo con este decreto de los aforos? Sí, la variante Omicron que ya ayer anunciaban que ya la han encontrado en 38 países gracias a Dios nosotros estamos observando y gracias a Dios no se han detectado muertes aún en el mundo por esta variante. Es una variante que a causa de la gran cantidad de mutaciones hay una duda de cuál va a ser la efectividad de la vacuna para una protección contra esta nueva variante. Entonces, definitivamente nosotros estamos observando, nosotros reconocemos que es algo que tenemos que tomar las medidas necesarias, pero también tenemos que reconocer que el esquema de vacunación y la población se está vacunando. La población está cumpliendo con las medidas de distanciamiento, está cumpliendo con las medidas sanitarias. O sea que nosotros confiamos en que el comportamiento de la población, el comportamiento del empresario va a garantizar de que podamos seguir moviéndonos hacia adelante. Sí, bueno, en relación a la Omicron, el Ministerio de Salud con todo el equipo, ¿verdad?, que trabaja en el aeropuerto internacional, ¿verdad?, migración, el mismo aeropuerto, aduana, salud, ¿verdad?, seguimos con la estrategia de trazabilidad de los viajeros
Y la medida, una de las medidas que se ha tomado, ¿verdad?, temporalmente en relación a Omicron es suspender la entrada de viajeros procedentes de 8 países de África, entre esos Sudáfrica, de suspender en todos los puertos de entrada, ¿verdad?, la entrada. Solamente podrán entrar los residentes, los nacionales y los residentes que vengan de esos países, pero se les va a solicitar, ¿verdad?, el esquema de vacunación y una prueba de PCR o antígeno negativa de 72 horas. Si tiene el esquema de vacunación y la prueba negativa de 72 horas, este nacional o este residente podrá entrar sin ningún problema al país. Se le volverá a realizar la prueba a las 72 horas, o sea, a los 3 días se le solicitará nuevamente una prueba de control, pero no es necesario que haga cuarentena. Los panameños y los residentes que vengan de estos países y no cuenten con un esquema de vacunación, se les exigirá la prueba negativa de antígeno o PCR de 72 horas y deberán cumplir con una cuarentena de 72 horas, luego de lo cual se vuelve a repetir la prueba y de ser negativa se da por terminada la cuarentena. Doctora, y perdona Jorge, que hablamos de las sanciones también para los empresarios que no estén cumpliendo el decreto, y en el tema acá también es que si existe el temor, porque cuando hablamos de suspensión de vuelo, que es el primer inicio a lo que podría continuar a lo que ya se vivió en un momento, ¿no? El cierre total del comercio, quizás una nueva paralización de todo el movimiento económico y sobre todo laboral que se mantenía en el país, y creo que ese es el mayor temor que tenemos todos, que volvamos para atrás. Bueno, en relación a las sanciones, como ya le dije, existen 2 tipos de aforo que el dueño del local puede decidir. Ya les expliqué lo del 100%, también puede optar por el 50%, que es para que entren, no importa si estén o no estén vacunados. Sin embargo, ahí tienen que cumplir con el distanciamiento de los 2 metros, tienen que cumplir igual con todas las otras medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, que es obligatorio en todo momento. Solamente se permite quitarse la mascarilla en los restaurantes en el momento en que están consumiendo bebida o ingiriendo alimentos, ¿verdad? Luego de los otros momentos, pues siempre deben mantenerse con la mascarilla. Tanto para el aforo del 50 como para el 100% es importante que se cumplan con las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, la higiene de mano, etcétera. El Ministerio de Salud vigilante, ¿verdad?, junto con la Fuerza de Tarea Conjunta del cumplimiento de estas medidas, tiene la potestad de ir a los locales o a las actividades y verificar el cumplimiento de estas medidas. Si no están cumpliendo, pues se hace, dependiendo, ¿verdad?, de la falta, o una suspensión de la actividad o dependiendo después de la falta que estén cometiendo, pues se sancionará el local. Es muy importante, ahora que lo menciona el compañero, de que sí hemos tenido muchas quejas en los restaurantes donde son 100% vacunados, no piden el QR, no piden la tarjeta de vacunación para verificar el estado vacunal, y no se toman las medidas del aforo. Recuerden que aforo al 100% es 100%. Hemos visto actividades que piden aforo 100% y tienen un aforo del 150%, o sea que están apiñados, todos unos muy pegados. 100% también pues deben cumplirlo. Y el 50% pues entonces ya sabemos que tenemos que seguir con los distanciamientos establecidos. En ambos aforos, uso de mascarilla, higiene de manos. Recuerden que el uso de mascarilla es obligatorio, no importa qué tipo de aforo decidamos tener en nuestros locales. La higiene de manos es muy importante para la protección de todos nosotros. Y bueno, y como todos sabemos, pues la vacunación, que es una de las estrategias que tenemos, ¿verdad?, a nivel nacional, que no impide que nos contagiemos, pero sí impide que los cuadros sean severos, que nos lleven a los hospitales, que nos lleven a las unidades de cuidados intensivos y que tenga pues un desenlace mortal.
Eso es lo importante de la vacunación. Y también nos permite proteger a nuestras personas o familiares susceptibles o más expuestos, ¿verdad? Con más probabilidades de complicarse, como son los pacientes con enfermedades crónicas o las personas pues, en edad de 60 años y más. Eso es importante, si no lo hacemos por nosotros, pues hagámoslo por nuestros familiares. Samuel, dice la doctora, menciona el tema de los restaurantes. Usted como representante de la Cámara de Comercio, sí, hemos llegado a locales, a restaurantes donde hay un lleno completo. Y ahí, ¿qué es la recomendación que ustedes como Cámara de Comercio le sugieren a esas personas? Porque todas las mesas están llenas, todas las mesas están ocupadas, pero algunos tienen QR y algunos no lo han pedido, ¿verdad? Realmente a la llegada a los restaurantes vemos que los restaurantes están ocupados, pero los restaurantes y el comercio en general ha tomado medidas para poder cumplir y que el restaurante no se vea vacío, por ejemplo. Si llegamos a restaurantes vemos que las mesas ahora tienen un distanciamiento distinto que el que tenían antes, la cantidad de personal, la cantidad de personas, la manera en que atienden, la manera en que sirven a las mesas. Entonces, creo que lo más importante cuando evaluamos la nueva variante y las medidas que debemos tomar como país para prevenir que haya un nuevo rebrote, debe considerar todo lo que hemos aprendido, todo lo que el comercio, todo lo que la población ha cambiado durante estos 18 meses. Realmente hemos aprendido a convivir con el virus, hemos aprendido a tomar medidas, hemos aprendido a cumplir las reglas. Entonces, esas son cosas que se deben considerar cuando se tomen decisiones con respecto a las medidas restrictivas, porque basado en eso es que vamos a ir moviendo la economía hacia adelante. Samuel, usted como representante de la Cámara de Comercio, en el caso de Panamá, hemos visto que hay países, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, donde se le solicita al personal que se contrate estar vacunado. En el caso de Panamá, se le pide a la población que se contrata o que está laborando en restaurantes, en comercio, tener su tarjeta de vacunación completa o sus medidas de vacunación completa. Bueno, creo que la doctora Melba nos puede ampliar quizás un poco en eso, claro. pero para el comercio en temas de expendio de alimentos y manipulación de alimentos, con la tarjeta amarilla y la tarjeta verde se requiere el esquema de vacunación completo. Pero de igual forma, nosotros vemos que dentro de nuestras encuestas empresariales que realizamos todos los meses, encontramos que aproximadamente 80% del comercio ya está trabajando presencialmente o de una manera híbrida. Y además, el 80% de los colaboradores ya están vacunados. Entonces, pienso que hemos sido bastante disciplinados en cumplir con las reglas, que hemos sido bastante disciplinados en cumplir con los reglamentos, justamente para poder todos apostar al movimiento económico, al regreso al trabajo y poder superar esos indicadores que hoy nos muestran una tendencia a la mejora, pero realmente bastante alejados de lo que teníamos en el 2019. Es importante resaltar aquí que el Ministerio de Salud, a través de su ministro, el doctor Luis Francisco Sucre, cuando se han tomado las medidas restrictivas, ¿verdad?, han sido consensuadas, han sido discutidas con los involucrados. La semana pasada, casualmente, tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio, con el Ministerio de Comercio, con la ARAP, con la Arbit, ¿verdad?, que son los dueños de restaurantes, discotecas, bares y restaurantes. Y pues discutimos un poco pues las estrategias de cómo implementar pues las medidas que se han tomado, y aquí lo importante es que llegamos a un consenso. Se les ha solicitado la cooperación, ¿verdad?, a los dueños de locales para que se cumplan estas medidas, y pues resaltar pues que las medidas que se han tomado pues siempre han sido discutidas, presentadas, evaluadas, ¿verdad?, con los actores involucrados. Creo que para que sigamos en camino al retorno a la normalidad es muy importante la cooperación de la población en general y de los dueños de comercio. Si queremos seguir como estamos, si ustedes se dan cuenta, Panamá es uno de los países que tenemos los mejores indicadores. La Delta, que fue un tema de alarma para todo el mundo, nosotros tenemos prácticamente casi el 100% de nuestros casos pues son Delta, pero no ha sido
lo que esperábamos, una ola gigantesca con casos graves, muertes, etcétera, ¿verdad? Nosotros han sido casos leves, no tenemos un número de muertos semanal muy bajo, 7, que es lo que quiere decir un promedio de un caso por día. En nuestras unidades de cuidados intensivos también pues son muy pocos los que están en las unidades, y esos son indicadores que son los que ahorita estamos tomando, ¿verdad? Ya no tanto el número de casos, sino la capacidad instalada que tenemos, y al no tener casos graves y casos que lleguen a las unidades de cuidados intensivos, pues eso nos da un respiro. Pero para poder seguir así como estamos, tenemos que cooperar todos, la población en general, los comerciantes, ¿verdad? Y seguir adelante y sobre todo no bajar la guardia. Doctora Melba, ese informe epidemiológico que se está presentando ya hace aproximadamente 2 meses, que ha dado buenos resultados, baja los índices de fallecidos, como usted lo ha mencionado, ha creado una cierta relajación en la población, que de pronto en este momento se requiere mayormente que se le preste atención a la situación que se está dando, porque como lo mencionábamos ya, no se sabe actualmente cómo va a ser esta cuarta ola, una tercera ola que la vivimos con temor, pero afortunadamente en nuestro país no causó el efecto como en otras regiones, y esperemos que la cuarta ola que está surgiendo también pase lo mismo. Pero ¿qué pasa con aquellos locales en donde vemos que no están cumpliendo con el aforo, y encima de eso vemos una población que, aparte de no estar consumiendo, pues lo vemos sin mascarilla, los vemos reunidos muy pegados? ¿Van a fortalecer las medidas de vigilancia, los monitoreos por parte de las autoridades de salud y los estamentos de seguridad? Así es, nosotros pues establecemos las medidas, pero también tenemos los mecanismos para vigilar este cumplimiento. Los operativos pues en este mes, desde el mes de noviembre, se han intensificado, ¿verdad? La Fuerza de Tarea Conjunta junto con el Ministerio de Salud, los equipos de trazabilidad, los equipos de respuesta rápida, pues todos se han activado en estos meses donde se espera mayor actividad, ¿verdad? Mayor actividad económica y mayor actividad, ¿verdad?, festiva. Entonces hemos intensificado estos operativos con el fin de vigilar el cumplimiento de estas medidas. Ustedes podrán observar que después de las fiestas patrias hubo un ligero aumento de los casos, gracias a Dios, pues casos leves, pero en fin, aumento de los casos. Las muertes, gracias a Dios, no se vieron aumentadas, pero sí se dieron más que todo por el relajamiento que hubo en estas actividades. Veíamos actividades bailables que de repente pedían 100% de aforo, pero a la hora de ir pues tenían más del 100%, en horas donde se relajaban más, ¿verdad? Horas tarde de la noche donde el uso de mascarilla, ¿verdad?, desaparecía. No había un control, ¿verdad?, del cumplimiento de las medidas. La gente no usaba mascarilla, la higiene de manos pues se olvidaba completamente. Entonces es importante, sí permitimos el 100% de aforo, pero cumplir con este aforo, cumplir con las medidas de bioseguridad y sobre todo el uso de mascarilla. Recuerden que aunque estemos vacunados, es importante seguir utilizando la mascarilla, que es una medida, ¿verdad?, que también nos protege del contagio de este virus. Doctora, un momentito ahí nada más. Mencionaba el mes de diciembre, y en el mes de diciembre se autorizaron algunos desfiles, otros no tenían autorización, y tal vez esto contribuyó a que la gente hubiera un incremento. Mes de diciembre, estamos hablando de movimiento comercial, estamos hablando de celebraciones del Día de la Madre, que ya pasó, pero viene el diciembre, vienen otras fiestas. ¿Cuál es la medida que hay para las celebraciones, por ejemplo, de reuniones laborales, de reuniones de empresas que en general se ocurren en diciembre y que los restaurantes son los de mayor solicitud? Ahí se va a permitir, ¿qué se va a permitir, qué no se permite? Bueno, recuerden que las actividades se pueden permitir siempre y cuando se cumplan con los aforos establecidos y con las medidas de bioseguridad. Si usted en su empresa va a tener una actividad multitudinaria, recuerden que si es 100% de aforo, entonces tiene que hacer la solicitud en la región de salud correspondiente.
lo importante aquí es, vuelvo e insisto, es cumplir con los aforos, cumplir con las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, higiene de manos, etcétera, y las actividades las podemos seguir haciendo. No se ha dicho que no se pueden realizar, sí se pueden realizar, ¿verdad? Usted me está hablando de actividades de celebración, de Navidad, en las oficinas, en los comercios, etcétera, siempre que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Samuel, en el tema de, por ejemplo, la doctora Cruz habla de, estamos hablando de las fiestas que antes de la pandemia eran muy comunes, celebraciones en restaurantes o en lugares abiertos. ¿Cómo está el movimiento comercial? ¿Hay peticiones o no hay peticiones? ¿Qué está pasando actualmente? Sí hay peticiones, las peticiones se dan realmente, la reactivación comercial lo que lleva es a que esas actividades comunes se realicen, pero siempre deben cumplir con las mismas medidas de aforo que para cualquier actividad no organizada dentro de un comercio. O sea, si una oficina o un comercio tiene una fiesta de Navidad, debe cumplir con las mismas medidas que cumple cuando no hay una organización de ese tipo. Y para nosotros no es negociable cumplir con esas medidas porque esto es de parte y parte. Si queremos llevar a la reactivación económica debemos cumplir con las reglas y nosotros siempre llamamos a nuestros miembros a que cumplan con las reglas establecidas para poder seguir adelante. Aquí nada más hago hincapié, doctora, siempre hablamos, en este momento que estamos hablando con la Cámara de Comercio, sí, creo que los dueños, los propietarios de cámara de negocios tienen una responsabilidad, pero creo que la primera responsabilidad es del consumidor, del comensal que va a un restaurante. Yo creo que ahí es donde tenemos que afincar un poquito, porque al final del camino, si yo llego a un restaurante y veo que hay hasta gente de pie, ¿yo qué voy a hacer ahí? Si entro a un almacén que está masivamente ocupado, ¿yo qué voy a hacer ahí? Si bien es cierto, carga un poco la responsabilidad al dueño, pero la responsabilidad es mía. Es un poquito como el tema de las enfermedades como VIH, o el que hablábamos hace un par de semanas nosotros aquí. Al final la persona más responsable soy yo mismo, ¿cierto? Aquí algo importante que se debe resaltar es que cuando hablamos de aforo, la responsabilidad del aforo es en todo momento, desde las filas de entradas, dentro del local, en las cajas, en todo momento el distanciamiento se debe mantener, ¿verdad? Esto, como bien dice usted, es parte de parte y parte, ¿verdad? Responsabilidad de parte y parte, tanto del que asiste como del dueño del local. Yo soy una que donde yo voy, yo me cuido y cuido a mi familia. Tengo personas de edad avanzada en mi casa, entonces me cuido por ellos más que todo. Entonces yo trato de no de siempre mantener mi distanciamiento con el resto de las personas. Todos deberíamos de hacer lo mismo, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. El distanciamiento no solamente es dentro del local, es desde las filas de entrada. Entonces aquí hay que recalcar eso, es responsabilidad de cada uno, del que asiste y del dueño del local. Usted mencionaba algo que no sé si lo va a tocar ahorita, lo de los desfiles patrios y los desfiles navideños. No, yo lo mencioné porque quizás ahí fue donde hubo el tema de que se habla de que hubo un pequeño repunte de los casos, porque sí vimos desfiles donde había gente, y sobre todo usted sabe, doctora, donde hay alcohol, la gente se olvidó la mascarilla. Ahora que usted menciona del alcohol, desde que quitamos la medida de la toma de temperatura, ¿verdad? Que nosotros hacemos evaluaciones de la efectividad, de la necesidad de algunas medidas y vamos evaluando si es necesario o no es necesario. La toma de temperatura se quitó dentro de las medidas obligatorias, ¿verdad?, a la entrada de cualquier local. Sin embargo, junto con la toma de temperatura, desaparecieron los dispensadores de alcohol. Usted entra a centros comerciales, usted entra a locales y ya el dispensador de gel alcoholado desapareció. Tenemos que tener presente que es obligatorio que sigan los dispensadores de alcohol en las entradas y en los lugares donde se frecuenta, o sea, el paso frecuente de los asistentes. El lavado de manos en las áreas, los lavamanos, agua, jabón, papel toalla, también es muy importante. Esa medida no ha desaparecido, esa medida sigue vigente. El señor Samuel Cohen, director de la Cámara de Comercio, sí nos gustaría también conocer el sentir de los demás comerciantes de este país. Usted que tiene esa facilidad de conversar con ellos, hay optimismo dentro de este sector y sobre todo, ¿qué medidas están utilizando en las tiendas por departamentos? Recordemos que
muchas personas tienden a tocar muchos artículos, a cambiarse o probarse artículos. ¿Cómo se está haciendo en este punto? Ahí sí nos gustaría también la opinión de la doctora. Pero ¿cuál es el optimismo que mantiene o la percepción que usted percibe de los comerciantes? Mayormente esta es una de las fechas más esperadas por todo el comercio, ¿no? Más movimiento de ingresos, se entregan los 13º mes, los ahorros navideños y hay movimiento de dinero en la calle. Sí, esta temporada de fin de año definitivamente que va a ser un barómetro para realmente medir en qué dirección nos vamos moviendo y a qué velocidad. El primer trimestre del año realmente contra el 2020, que fue realmente un trimestre normal en el 2020, en el segundo trimestre ya vemos que las empresas comienzan a ver un repunte, una mejora. Nosotros comenzamos el año con un pronóstico de crecimiento del PIB de 10%, que ajustamos a casi 14% después del primer semestre. Y pensamos que para el 2023 ya vamos a ver números que veíamos en el 2019. El comercio está muy positivo, pero tenemos que recordar que el comercio está compuesto de muchas partes. Una parte sumamente importante del comercio, por ejemplo, es la industria de la construcción. Y la industria de la construcción no se mide con la cantidad de carros en los centros comerciales. Se mide con la cantidad de personas que están trabajando en estos proyectos y va entrelazado con los servicios financieros, con la educación, con el trabajo, con el transporte. Entonces tenemos actividades que han tenido una recuperación muy rápida. Por ejemplo, los servicios logísticos, la mina o el Canal de Panamá han tenido una reactivación muy rápida. Eso es actividad externa. O casi no pararon. Correcto. Pero también todo lo que es producción y venta al detalle al mayor de alimentos también ha tenido una reactivación muy rápida por esa misma razón, porque no necesariamente pararon. Como una reactivación quizás un poco mediana, tenemos al comercio, tenemos algunas actividades de la construcción, por ejemplo, en las obras de infraestructura general, pero tenemos un grupo que ha tenido una reactivación muy lenta que debemos apoyar, principalmente la construcción y el turismo, que son industrias sumamente importantes en el PIB, que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado porque debemos activarlas rápidamente. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Confiando en el comercio, confiando en la población y confiando en que esas medidas se van a mantener. Vemos la perspectiva muy positiva, vemos los movimientos de contrataciones muy positivos, aunque más lentos que en el 2019, pero pensamos que tomando las medidas correctas podemos seguir moviéndonos hacia adelante. Samuel, y en esa línea que usted menciona, y lo tenía latente porque Carlos preguntó sobre Omicron, la doctora habló sobre ese tema, y tal vez a nivel mundial ha sido un detonante, por ejemplo, para un sector que usted acaba de mencionar, que tal vez es el más afectado aparte de la construcción, que es el turismo. Por ejemplo, una nueva variante genera pánico, genera caos, la gente no quiere viajar. Por el otro lado, los países en su derecho toman la decisión de cerrar fronteras. ¿Cómo hacemos con el turismo para tratar de ver? Porque hay una parte del turismo interno que puede ser positiva, pero realmente lo fuerte de Panamá es su turismo que viene de afuera. Claro, y ahí es donde vemos, y no solamente es turismo de esparcimiento, también Claro. Para Panamá es muy importante el turismo comercial y el turismo de actividades. Exacto. Entonces, tenemos que comprender y cada vez más nos damos cuenta de que somos un sistema. Lo que pasa en un lugar del mundo afecta grandemente a una industria tan importante como el turismo en Panamá. Entonces, tenemos que enfocarnos. Miren, los números de inflación en los Estados Unidos reportados hace unas cuantas semanas, 6.2%. No solamente es Estados Unidos, globalmente Bloomberg reporta 5.2% globalmente, pero no es porque el consumo necesariamente ha disminuido, es porque se ha concentrado en algunas actividades y ha dejado de ocurrir en otras. Entonces, por ejemplo, el turismo o salir a comer a los restaurantes es una actividad que ha bajado, pero las personas están consumiendo excesivamente algunas otras cosas. Entonces, eso ha producido un desbalance. Debemos todos trabajar juntos, todos, para que la reactivación sea general. No podemos dejar a nadie por detrás. El turismo es sumamente importante para nuestro Producto Interno Bruto. No podemos desenfocarnos. Bien, nos restan ya pocos minutos para culminar lamentablemente este programa. Sí nos gustaría escuchar esas conclusiones por parte de los empresarios, mayormente enfocado en este mes, que es un mes en donde muchos piensan recuperar lo perdido en el año y también mantener estrategias para lo que se avecina el próximo año, ¿no? Así que
nos gustaría escuchar sus conclusiones y sobre todo, ¿no?, dentro de este marco en donde deben de tomar estas medidas de bioseguridad y los aforos correspondientes. Para nuestros miembros, una de las cosas más importantes en la encuesta de septiembre fue la reactivación económica. Pero no la reactivación nada más por reactivar, sino todas las cosas que son cascada de eso. Los números de desempleo son importantes, la salud es importante, la educación es importante. Son todas las cosas que componen el sistema. Entonces nosotros lo vemos con mucha positividad, pero con mucho recelo. Debemos ser cuidadosos, pero no con miedo. Debemos ir moviéndonos hacia adelante porque esa es la dirección, siempre cumpliendo con las medidas que nos han traído hasta aquí. Porque no tenemos situaciones que se han visto en otros países que son producto de las medidas tomadas. Sigamos cumpliendo con las reglas, sigamos con el proceso de vacunación, el uso de la mascarilla, el gel alcoholado y el distanciamiento. Doctora. Sí, yo quería agregar algo antes de despedirnos sobre los desfiles navideños. Al igual que los desfiles patrios, los desfiles navideños en calles y avenidas está prohibido, ¿verdad? Porque es muy difícil controlar la entrada de vacunados y no vacunados en áreas así abiertas, como las calles y avenidas. Igual es muy difícil vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Las actividades navideñas se pueden realizar en ambientes controlados, donde usted pueda verificar si están o no están vacunados y donde usted pueda verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. También recalcarles a la población que la pandemia no se ha terminado, la tenemos controlada, gracias a Dios, pero no bajemos la guardia. Sigamos cumpliendo con los aforos, sigamos cumpliendo con el uso de mascarilla, que es obligatorio, no importa el tipo de aforo que tenga el local. El uso de mascarilla es obligatorio a nivel nacional, la higiene de mano es muy importante y sobre todo la vacunación. Sigamos insistiendo, si conocemos personas que no se han vacunado, digámosles la ventaja de vacunarse, ¿verdad? Nos permite, ¿verdad? Nos impide que el contagio sea grave y que, ¿verdad?, nos lleve a la muerte. Doctora, Cuidémonos y cuidemos a los demás. Una pregunta nada más para terminar ya y hacer nuestra conclusión. Estos culecos que son famosos en las tablas, en Los Santos, y que incluso hay gente en la capital que la ha puesto de moda, ¿van o no van? Hasta este momento no van. ¿Cómo van a tener unos culecos si la mascarilla es obligatoria? Claro. ¿Ah? Por eso le decía, no, porque creo que es importante que tengamos las reglas de clara, y lo que decía Samuel, y por ahí parto un poco, el tema de que los panameños tenemos que aprender a vivir, como usted lo dijo hace un rato, con la pandemia. La pandemia podemos hablar hasta el 2023, una posibilidad que la tengamos presente, pero por ejemplo el tema de algunas actividades que incurrimos en el mes de noviembre trajeron un repunte y un temor que, como dice Samuel, yo creo que, doctor, es importante que no generemos el pánico entre nosotros para tratar de que esta reactivación económica se mantenga. Es importante que se sigan cumpliendo los aforos, que cumplamos con el decreto 852 y que la pelota no solamente esté del lado del empresario, sino también de parte de toda la sociedad. Al final del camino, cuando hablamos de temas de seguridad pública, por ejemplo, queremos que un guardia esté detrás de nosotros cuidándonos la cartera para este mes de diciembre, y no puede ser así porque no hay la suficiente agente. El primer anillo de seguridad somos nosotros. En el tema de salud, el primer anillo de seguridad somos nosotros. Como usted lo menciona, si yo tengo una persona mayor de edad, tengo niños pequeños, ¿para qué los llevo a un comercio donde hay cantidad de gente? Si yo tengo familiares que no están vacunados, hay que motivarlos a que se vacunen. Pero sobre todo, el tema es que Panamá tiene que entender algo. Los panameños creo que lo debemos o lo estamos asimilando. Panamá es un país de comercio. No, le gusta algún grupo económico o no, le gusta un grupo de una ideología X, Panamá es un país de comercio, es un país de tránsito. El comercio, como decía Samuel, el área de logística creo que nunca paró por el aeropuerto de Tocumen ni por los puertos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que si nosotros queremos que el país crezca económicamente, que tal vez no vamos a volver a los números que teníamos anteriormente al 2019, podemos aspirar a tener mejor calidad de vida en nuestros hogares. Y para eso la verdad que tenemos que, uno, vacunarnos, y yo, como me quedo con las palabras de la doctora Cruz,
el uso de mascarilla, señor. El uso de mascarilla usted se puede poner, sí, todas las vacunas que quiera, pero mientras la pandemia esté, la mejor protección y la mejor vacuna es la mascarilla y mantener la medida de distanciamiento y el uso de gel alcoholado o alcohol en las manos y evitar, como les decimos, estar tocando a las personas porque lamentablemente la pandemia nos trajo nuevos hábitos y tenemos que asumir esos nuevos hábitos. Gracias, Jorge. Gracias también a la doctora Melba Cruz por estar con nosotros y también al director de la Cámara de Comercio, Samuel Cohen, por acompañarnos. Y sobre todo, ¿no?, el tema comercial muy importante para esta fecha del año, tanto para los comerciantes y para cada uno de todos los panameños que estábamos anhelando este momento, esa oportunidad en el 2020, cuando todos nos vimos forzadamente encerrados en nuestros hogares. Creo que ya se abrió ese compás y debemos ser responsables con nosotros mismos y también a cuidar a nuestras personas más vulnerables. También a todas las personas que salen a los comercios, pues a cuidarse también de los amigos de lo ajeno y, como dice un buen panameño, a jugar vivo y estar pendiente también, que es muy importante. Queremos también agradecer a Soho City Center por facilitarnos las instalaciones para la grabación de este programa en el día de hoy y queremos invitarlo para que también nos acompañe en nuestro próximo programa de A Profundidad.